Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a empezar con el segundo vídeo de la segunda temporada de El Taller de Nacho, y si en el primero hablamos de la técnica de coches eléctricos, en esta vamos a seguir con la temática y vamos a hablar de qué pasaría si nos deshiciésemos del petróleo. Comenzaremos hablando de su historia, de cómo el petróleo ha llegado a cubrir todas nuestras necesidades en cuanto a movilidad y cómo actualmente se está haciendo insostenible. Y después vamos a hablar de problemas de los coches eléctricos, de las baterías, de su precio, de su peso, de su autonomía, de la red de recarga, para acabar hablando de la procedencia de la energía eléctrica en España y cómo podemos hacer para conseguir un mix energético con un 0% de emisiones de CO2. Así que si queréis saber más, yo soy Nacho 3Garres, esto es El Taller de Nacho y comenzamos. Pues bien, primero vamos con un poquito de historia que ya sabéis que me gusta mucho. Y es que el petróleo se conoce desde la prehistoria e incluso en la Biblia ya se comenzó a hablar de él para grandes construcciones con el nombre de asfalto. Bien, no fue hasta mediados del siglo XIX cuando Edwin Drake perforó el primer pozo petrolífero a 21 metros de profundidad. En ese momento el petróleo se usaba principalmente en forma de queroseno para crear aceites para las lámparas de aquel entonces. Bien, tuvimos que esperar hasta el primer motor de combustión interna para comenzar a usar el petróleo masivamente en forma de gasolina, y aún así la cantidad de petróleo que se utilizaba era muy poca, y fue cuando Ford patentó su sistema de producción en cadena con el Model T cuando vimos un aumento de la necesidad de usar el petróleo para mover esos antiguos motores de combustión interna. Bien, posteriormente descubrimos los motores de turbina, sobre todo para la aviación, y ahí es cuando la turbosina, un derivado del queroseno, entró en funcionamiento. Descubrimos entonces otro uso del petróleo. Posteriormente se descubrió que aquellos desechos de la destilación que se denominaban gasóleos podían ser utilizados para los motores marítimos, los motores de los barcos que anteriormente utilizaban carbón. Y ya, si posteriormente conseguimos separar los gasóleos ligeros de los pesados y llamamos a los gasóleos ligeros diésel, conseguimos mover los motores diésel, los motores que antes funcionaban con carbón pulverizado. Y todo este desarrollo nos llevará hasta hoy, donde el uso del petróleo está demasiado extendido. Bien, esta es un poco su historia rápida. Ahora vamos a hablar de qué es el petróleo. Y es que el petróleo es una mezcla de hidrocarburos, es decir, cadenas de hidrógeno y carbono. Por lo general el petróleo contiene entre un 20% de hidrógeno y un 80% de carbono, y se forma a partir de la descomposición de materia orgánica, ya sea algas marinas, vegetales, animales y demás. Pero bien, el petróleo no se usa generalmente así sin más en forma de crudo, sino que se destila y se obtienen sus derivados, ya sean gasolinas, gasóleos, fuel oil, queroseno, aceites, gases y demás. Bien, por tanto, el petróleo se tiene que pasar por un proceso de destilación. Un proceso de destilación en el que a partir de él se obtienen los diversos derivados. El proceso de destilación primero comienza elevando la temperatura del petróleo a unos 400 grados centígrados. Bien, una vez que se eleva el petróleo a esta temperatura, se pasa por la elevada temperatura a estado gaseoso. En ese momento se lleva a una torre de destilación, en la cual los vapores de petróleo van ascendiendo y se van enfriando. Y a medida que se enfrían se quedan en unos compartimentos, por llamarlo así, a una determinada temperatura, dejando en ese sitio cada uno de sus derivados. De tal forma, a 300 grados y abajo del todo en la torre de destilación se quedan los gasóleos ligeros. Un poquito más arriba, abajo los gasóleos pesados. Un poquito más arriba, los gasóleos ligeros. Después, el queroseno. Y ya por último pasa la gasolina y quedan otros gases que en otras torres se seguirán destilando ya a una presión inferior a la atmosférica,
debido a que son gases. Bien, y ahora llegados a este punto podríamos pasar a hablar de la Asociación de Países Exportadores de Petróleo, podríamos pasar a hablar de más de la economía del petróleo, del efecto pluma, del efecto cohete, pero creo que no son cosas que nos atraigan en este canal, de tal forma que vamos a pasar a hacer una reflexión que será la espina dorsal de la siguiente parte del vídeo. Y es que en el mundo tenemos un parque móvil de 1.400 millones de vehículos, de los cuales el año pasado se vendieron 88 millones de unidades. De estos 88 millones de unidades, poco más de 2 millones eran eléctricos, por lo que nos quedan redondeando 85 millones de unidades de vehículos que siguen emitiendo CO2 y otros gases contaminantes a la atmósfera debido al consumo de cualquier derivado del petróleo. Bien, esto por supuesto es un aspecto muy negativo, ya que tenemos una gran parte del parque móvil mundial funcionando con gasolina, diésel o cualquier otro derivado del petróleo y por tanto emitiendo gases contaminantes. Bien, esto el medio ambiente no lo puede soportar y cada vez lo va soportando menos hasta llegar a un punto que será irreversible y no podremos dar marcha atrás por mucho que queramos. Bien, de tal forma necesitamos un paso adelante, una transición hacia otro tipo de movilidad que no sea la llevada a partir de los motores de combustión. Y aunque es algo que me duele porque sé que a todo el mundo nos gustan los motores de gasolina, es algo muy necesario si queremos seguir disfrutando de los coches, por lo menos. Bien, de tal forma tenemos que dar el paso, queramos o no, a lo eléctrico. Pero se nos plantean diversos problemas. Y es que, si vamos a ver, la movilidad eléctrica es algo que ya se ha llevado a cabo en otros tipos de vehículos. Pongo por ejemplo los trenes, que en el rail toman la energía a partir de la catenaria mediante un pantógrafo y mediante esa energía suministrada de forma constante se puede mover. Bien, esto por supuesto en los coches tiene más complicada aplicación, ya que si bien hay una autopista, creo que era en Suecia, que utilizaba esta misma tecnología, es algo que resta autonomía y autosuficiencia, de tal forma yo creo que es una idea más bien desestimable. Por tanto, tenemos que recurrir a los acumuladores de energía. Acumuladores de energía que hoy por hoy son las baterías, y baterías generalmente de iones de litio, que tienen principalmente tres problemas. El primero es el precio. Y vamos a poner una batería de Tesla, que tiene un precio de $350 por kilovatio hora de batería. Contamos que tienen más de 60 kilovatios hora, pues haced cálculos. Bien, el siguiente problema es el elevado peso, que resta dinamismo. Creo que una batería del Model 3 pesaba exactamente, dejadme que lo mire, 450 kilogramos. Eso sumado al peso del coche, lo cual hace que el Model 3 se eleve por encima de las 2 toneladas. Algo demasiado pesado que resta dinamismo en curvas a pesar de que baja el centro de gravedad. Otro gran impedimento, además de la poca autonomía, son la red de recarga, ya que actualmente tenemos una red de gasolineras impresionante. Podemos ir a cualquier sitio sin tener miedo a quedarnos sin combustible porque a menos de 2 kilómetros tendremos una gasolinera. Pero en cuanto a la electricidad es algo más complicado porque actualmente, y esperando a la red Ionity, no tenemos ninguna red de supercargadores que nos permita en un viaje cargar rápidamente el coche eléctrico. Únicamente Tesla es la que da esta solución. Por tanto, por eso Tesla es la marca que más coches eléctricos vende. Porque además de servir el producto, que puede ser de mejor o peor calidad o gustar más o menos, lleva y pone a su vez la red de recarga necesaria para usar ese producto. Por tanto, es algo necesario tener la red de recarga. Por tanto, Tesla llama más que un Nissan Leaf, por ejemplo. Ahora, si os parece, vamos a plantear el cuarto problema, que creo que es el más importante a la hora de hablar del vehículo eléctrico, sobre todo hablando de una transición energética hacia una mayor descarbonización. Y es la procedencia de la energía. ¿De dónde viene esa energía con la que recargamos el coche eléctrico? Que esto es un tópico muy usado en contra de los vehículos eléctricos. Pues bien, si cargamos un vehículo hoy por hoy en España, la red eléctrica española tiene un mix energético que emite ciertas cantidades de CO2. Pues bien, actualmente tenemos un mix energético de 280 gramos de CO2 por cada kilovatio hora de energía. Lo que significa que
para cargar una batería de 60 kWh necesitaríamos aproximadamente 16 kilogramos de CO2. Bien, contando los kilómetros que se pueden recorrer con esa batería de 60 kWh, siempre tendremos unas menores emisiones de CO2 que en un vehículo de combustión equivalente, pero aún así no es necesario. Aún así no podemos seguir emitiendo tal cantidad de CO2 porque si pasásemos todo el parque móvil actual a eléctrico, seguiríamos emitiendo muchísimo CO2, además del que se necesita para crear las baterías, que eso lo veremos aparte. Pero bien, seguiríamos emitiendo mucho CO2, por tanto tenemos que dar el paso hacia descarbonizar la creación, el suministro de energía eléctrica. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo conseguir? Pues bien, si actualmente queremos descarbonizar el suministro y la generación de energía, tendríamos que cargarnos las centrales térmicas, de gas natural, de carbón y las de biomasa. Bien, vamos con datos del 18 de agosto de 2020, del mes pasado. Vosotros estaréis viendo este vídeo en septiembre pues del mes pasado. Se generaron 729 gigavatios hora de energía, de los cuales 300 gigavatios hora eran de fuentes sucias, ya sean térmicas, de ciclo combinado, de gas natural o de biomasa. Bien, lo que es lo mismo, un 41% de la energía, lo que significa que un 41% de la energía que consumimos procede de fuentes sucias. Bien, de tal forma nos queda un 60% de energía de fuentes limpias. Pero, ¿cuáles son estas fuentes limpias? Pues son dos tipos prácticamente, las energías renovables y la energía nuclear. Es que hablar a favor de la energía nuclear es algo como estar en contra de todos, ya que no tienes la opinión que tienen los de la energía renovable, que no quieren energía nuclear, y no tienes la opinión de los que quieren las energías tipo térmica o de gas natural, que tampoco quieren la energía nuclear, así que es como estar en contra de todos. Pero bien, vamos a dar algunos argumentos para explicar por qué la energía nuclear es tan mala, pero antes vamos a explicar cómo funciona este tipo de energía. Y vamos a explicar el reactor, el tipo de reactor más común, los reactores de agua a presión. Bien, estos funcionan con uranio enriquecido en un poco menos del 5%, lo que significa que tenemos un 5% de uranio 235, que sí que es reactivo, y un 95 o más por ciento de uranio 238, que no es reactivo. Bien, de tal forma el uranio se centraliza en el núcleo de un reactor y aquí se le bombardea con un neutrón, de tal forma que los átomos de uranio empiezan a fisionarse, empiezan a romperse, dando todos los elementos de la tabla periódica, se van descomponiendo en todos los elementos de la tabla periódica. Es decir, que si tenemos el uranio aquí abajo, este uranio se va descomponiendo en todos los elementos de la tabla periódica, generando así una energía nuclear, la energía nuclear, que genera calor y calienta agua de un circuito primario y eleva su temperatura por encima de los 300 grados centígrados. Bien, a esta temperatura el agua del circuito primario sorprendentemente sigue líquida. ¿Por qué? Pues porque su presión está muy elevada. De tal forma elevamos tanto la presión que sigue en estado líquido pero a mucha temperatura. Esa temperatura hay que reducirla y se reduce transmitiendo el calor a un circuito secundario. Este circuito secundario está a menor presión de tal forma que sí, aquí pasa a estado gaseoso. El vapor de agua del circuito secundario es el que se usará para mover una turbina. Bien, daros cuenta que en este caso solo hay un agua que tiene residuos nucleares, que es la del circuito primario, porque el agua del circuito primario nunca está en contacto con la del circuito secundario, de tal forma que prácticamente podríamos beber del agua del circuito secundario. Bien, paréntesis aparte, el vapor de agua del circuito secundario se usa para mover una turbina que está girando solidaria a un generador que será el que finalmente genere la energía eléctrica. Bien, pero este vapor de agua hay que volver a condensarlo. De tal forma, para condensarlo tenemos un circuito terciario que absorbe el calor del vapor de agua y lo condensa. Ese calor del circuito terciario, posteriormente, si el agua proviene de un río, pasará a una torre de refrigeración y si viene del mar se liberará al mar, ya que no supone un aumento notable de temperatura. Cabe destacar que el circuito terciario es abierto, es decir, toma el agua del río o del mar y lo devuelve al río o al mar. Bien, ahora vamos a plantear 3 argumentos, no, más bien 4,
de que la gente pone en contra de la energía nuclear y los vamos a intentar desmentir. El primero es que una central nuclear puede explotar como una bomba nuclear, algo que suena súper catastrófico pero que se ha dicho un par de veces. Y es que es algo totalmente erróneo. Y veamos por qué. Os acabo de decir que una central nuclear funciona con uranio enriquecido en un 5% o menos, de tal forma que solo tiene un 5% o menos del uranio que es radiactivo, el uranio 235. Bien, este uranio 235 en las bombas nucleares se encuentra más de un 95%, de tal forma el uranio de las bombas nucleares está enriquecido más de un 95%. Tenemos un 90% de diferencia de enriquecimiento, por tanto una bomba nuclear explotará muchísimo más que una central nuclear, por tanto una central nuclear no puede explotar como una bomba nuclear. Y esto me lleva al segundo argumento, y es que las centrales nucleares están sujetas a accidentes, y es que sí, todos conocemos los accidentes de Chernobyl, de Fukushima, un poco menos el de Three Mile Island, pero bueno, fueron accidentes nucleares que, por desgracia, ocurrieron. El de Chernobyl, considerado el mayor accidente nuclear de la historia, todavía deja rastros en las zonas donde ocurrió, y es algo que es totalmente catastrófico, pero esto no se puede usar como un argumento en contra de la energía nuclear, y es que un argumento así sería una falacia de muestra sesgada, ya que consideramos que, como Chernobyl explotó, todas las centrales nucleares son peligrosas. Y es que esto es totalmente erróneo. Lo primero, porque la seguridad es algo fundamental en cualquier central. Todos los sistemas de seguridad de una central nuclear están duplicados, triplicados, doblados por lo menos, de tal forma que es casi imposible que una central falle. Pero pongamos el ejemplo de Chernobyl. El reactor de Chernobyl era un tipo de reactor especial que se utilizaba por aquel entonces en la URSS y que principalmente estaba destinado para crear plutonio para las bombas nucleares. Destacar que nunca se hizo, pero por aquel entonces, en plena Guerra Fría, se quería hacer un reactor nuclear para crear plutonio para las bombas. Por tanto, nunca estuvo principalmente destinado para crear energía. Ese reactor nuclear no tenía ni siquiera un edificio de contención, y en el momento del accidente se estaba creando una prueba suicida en la cual todos los sistemas de seguridad estaban anulados. Por tanto, estaba destinado al fracaso aquella operación, y así fue. Actualmente la prueba que se realizó en Chernobyl nunca sería aprobada, ya que estaban desactivados todos los sistemas de seguridad, y es que el reactor no tenía ni edificio de contención, algo que, sin lugar a dudas, hubiera minimizado los daños del accidente. Por tanto, aquel reactor era muy inseguro y nunca volverá a pasar un accidente como tal, porque actualmente esos reactores no existen y hay 1000 medidas de seguridad más. Y bien, creo que no es el vídeo para contaros cosas de los accidentes de Fukushima y de Three Mile Island, porque sería eterno el vídeo, pero cualquier duda se puede responder en los comentarios. Así que seguimos con el siguiente argumento, y es que las centrales nucleares producen más cáncer. Esto es algo que usan Greenpeace y el resto de ecologistas para hablar en contra de las centrales nucleares. Pero bien, las centrales nucleares emiten tres tipos de residuos nucleares. Emiten los residuos en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Bien, los residuos en estado sólido son los residuos que se producen cuando el núcleo deja de servir, cuando el combustible está agotado. Bien, en ese momento estos están considerados como residuos de alta actividad, ya que tienen un gran poder radiactivo todavía. Bien, los primeros 5 años después de que este combustible comienza a ser inservible, se almacenan en piscinas próximas a las centrales nucleares, piscinas que emiten una luz azul fascinante y que perfectamente podríamos nadar en su superficie. Por tanto, eso es tremendamente seguro. Tiene una profundidad de 12 metros, 4 para las barras de uranio y otros 8 de contención, pero perfectamente en la superficie podríamos nadar, y además la piscina estaría más calentita que cualquier otra. Pero bien, bromas aparte, seguimos. Una vez que deja de estar, que el uranio ocupa toda la piscina, pasa a los almacenes temporales individualizados. Bien, estos almacenes son enormes contenedores y perfectamente aislados del exterior que permiten almacenar el combustible de forma segura hasta que se le localice una ubicación establecida. Bien,
Por tanto, podríamos pasar a hablar después de los almacenes temporales centralizados, que coloquialmente se llaman cementerios nucleares. Bien, aquí se almacena el uranio durante más tiempo, unos 70 años, hasta que se le busque una ubicación determinada. Bien, esta ubicación determinada son los almacenes geológicos profundos, pero pasemos a hablar de los almacenes temporales centralizados más profundamente. Bien, son almacenes que no necesitan de supervisión y que incluso con un apagón podrían seguir siendo perfectísimamente seguros. La gente habla del legado que les dejemos a nuestros hijos sobre los residuos nucleares, qué hacer con ellos. Pero bien, esto no es un problema, ya que se está trabajando a ritmos forzados para encontrar la forma de crear almacenes geológicos profundos donde el uranio se entierra en zonas con actividad geológica nula, de tal forma que sean perfectamente seguras, por lo cual todos los residuos nucleares se pueden situar en los almacenes geológicos profundos que no necesitan de ningún tipo de supervisión ni de seguridad ni de ningún tipo de energía para funcionar, por lo cual se puede dejar ahí el uranio los miles y miles de años que tenga para dejar de ser radiactivo. Por tanto, los residuos nucleares en estado sólido en ningún caso emiten radiación descontrolada al exterior, ni controlada, no emiten radiación al exterior, por tanto, en ningún momento tendrán la posibilidad de producir más cáncer. Bien, después tenemos los residuos en estado líquido, que es el agua principalmente. El agua del circuito primario, que es el único circuito que está en contacto con el núcleo del reactor y por tanto que puedes tener partículas radiactivas. Bien, este agua, una vez que termina su uso, porque hay que ir renovándola poco a poco, pasa a unos grandes contenedores. Unos grandes contenedores aislados del exterior en el cual se almacena el agua durante semanas o meses. Semanas o meses en el que se da tiempo a que los isótopos radiactivos que pueda contener el agua pasen su vida media, es decir, su periodo de semidescomposición, para que la carga radiactiva se vaya reduciendo. Bien, una vez que el agua deja de ser radiactiva, pasa por ciertos controles y pasa por desmineralizadores y por centrales de purificación, por zonas de purificación, para recoger todos los minerales y que pueda ser perfectamente liberado a cualquier río, mar o demás. Por tanto, una central nuclear nunca contaminará el agua de su alrededor. Bien, por último tenemos los residuos gaseosos, porque sí, las centrales nucleares emiten residuos gaseosos, en ningún momento son de efecto invernadero ni contaminantes, sino que más bien son gases nobles de corta vida. Estos gases, aún así que emiten, por supuesto, pasan controles periódicos para asegurarse de que no tienen ni residuos radiactivos ni van a contaminar la atmósfera. El último argumento será que nos acabaremos el uranio. Sí, nos lo acabaremos, lógicamente, porque el uranio no es una fuente de energía renovable, ya que lógicamente las centrales nucleares no son fuentes de energía renovable como el sol, el viento. Bien, actualmente se estima que con las reservas que tenemos de uranio y con la demanda que estamos produciendo del uranio, tendremos para 130 años. Sobre todo contando que la eficiencia de los reactores va a ir en aumento. Bien, tenemos para 130 años. De carbón nos queda una reserva de 157. No veo a nadie preocupado porque nos quedamos sin carbón, así que de uranio tampoco deberíamos estarlo. Bien, además los reactores actuales pueden funcionar con otro tipo de combustibles, como el torio del que os hablaré en un momento, pero antes hay que hablar de que el uranio se puede reciclar, y es que los residuos de uranio, el combustible ya inservible de las centrales, se puede reciclar y obtener una pequeña parte de uranio que todavía sigue siendo útil y que se puede seguir usando en los reactores. Además, incluso, que me parece fascinante, se puede reciclar el uranio presente en las bombas nucleares. Y es que si os acordáis, como están enriquecidos en un 95% y nosotros solo necesitamos un 5% para las centrales nucleares, tenemos mucho más uranio en menos masa, lo cual es fascinante para poder seguir usando uranio durante mucho más tiempo, simplemente contando con las bombas nucleares. Y por último, lo que me parece una oda a la ingeniería y a la ciencia es que se puede extraer uranio del mar, y es que se estima, dejadme mirar la cifra, que tenemos
4.000 millones de toneladas de uranio disuelto en el mar, y hay países como Japón o Estados Unidos que están innovando para descubrir cómo conseguir extraerlo. Y bien, esto es una técnica que todavía se considera muy costosa, pero que cuando se desarrolle, todavía tenemos 130 años de uranio, pero cuando se desarrolle, que esperemos que sean estos 130 años, tendremos 4.000 millones de toneladas de uranio a nuestra disposición, por lo cual yo creo que acabar el uranio no creo que sea una de nuestras preocupaciones. Después de estos 6-7 minutos dándos la vara acerca de por qué la energía nuclear no es tan mala como pensamos, vamos a hacer una reflexión antes de pasar a las energías renovables. Bien, y es que la energía nuclear es una energía libre de emisiones de CO2, que es actualmente lo que más nos preocupa a nivel de contaminación, el efecto invernadero, el calentamiento global, que dentro de poco comenzará a ser irreversible. De tal forma necesitamos esta tecnología, ya que no tiene emisiones de efecto invernadero y las únicas emisiones que produce son en forma de residuos radiactivos que ya con la tecnología actual son perfectamente gestionables, y cuando se consiga dar con la clave de los almacenes geológicos profundos serán totalmente seguros, más de lo que lo son ahora, y perfectamente almacenables durante los miles y millones de vida media que tiene el uranio. Ahora sí, pasemos con las fuentes de energía renovables, que son las que todo el mundo tenemos como las buenas de la película y las que necesitamos para pasar hacia una transición energética en la que podamos descarbonizar nuestra generación de energía. Bien, las energías renovables hay muchas y se consideran así renovables porque sus recursos nunca se agotan. Nunca vamos a agotar el agua, nunca vamos a agotar el sol, nunca vamos a agotar el viento relativamente. Bueno, en fin, espero no ver cuándo se agote. Así que bien, empecemos con la energía hidráulica, la que es la más antigua de todas las energías renovables. Bien, esta aprovecha la energía potencial del agua situada en un embalse para, cuando sea necesario, hacer que ese agua caiga y transforme la energía potencial en energía cinética. Energía cinética que mueve una turbina solidaria a un generador y genere así corriente eléctrica. Bien, esto es un funcionamiento aparentemente simple que se puede ajustar a la demanda, es decir, cuando se necesita más energía se pueden abrir las compuertas y generar más energía a partir de la hidráulica, y es una energía totalmente limpia, quitando el efecto paisajístico y demás de los embalses, pero bueno, es una energía totalmente limpia, por lo menos en condiciones atmosféricas. Después tenemos la eólica, una tecnología que ha visto un enorme crecimiento en su eficiencia y que ha conseguido generar unos 3.000 kilovatios por máquina actualmente. Por tanto, es algo fascinante, es mucho más eficiente que a finales de los 80, donde solo podían generar 100 kilovatios. Bien, es una energía también totalmente limpia, quitando el efecto paisajístico que pueda suponer, y que, a diferencia de la hidráulica, esta no puede estar sujeta a demanda, ya que solo está sujeta a cuando hay viento o cuando no. Cuando hay viento se genera electricidad y cuando no hay viento no. Y aquí entramos en este tipo de energía que necesita un acumulador. Necesitamos poder acumular la energía que generan tanto la eólica como la solar para poder hacerlas aún más viables, para poder generar electricidad en los valles y soltar esa electricidad desde las baterías hacia donde se necesite cuando necesitemos más electricidad de la que estemos generando. Por tanto, necesitamos sí o sí una tecnología para poder acumular la energía que generen las fuentes de energía renovables. Después tenemos la energía solar fotovoltaica, que actualmente genera un 10% del mix energético español. Bien, aprovecha la energía solar para transformarla a través de un proceso químico en electricidad. Bien, estos paneles solares tienen más bien poca eficiencia, que solo captan un cuarto o menos de la energía del sol. Tiene varios problemas. El primero es la disponibilidad, porque no siempre brilla el sol. Y después, aunque estemos en España, que por Europa es considerado el país del sol, tenemos el problema del precio, el precio de esta tecnología, que, aunque se ha disminuido mucho, actualmente todavía hay ciertas limitaciones. Por tanto, es uno de los principales problemas para que se pueda disparar el uso de esta tecnología. Pero en un futuro, y sobre todo, ya os digo, cuando tengamos la capacidad de almacenar electricidad
para poder soltarla después a la red. En este momento estas energías, la solar y la eólica, verán un crecimiento descomunal. Otra ventaja de la energía solar fotovoltaica es su modularidad, y es que podemos tener desde enormes parques solares fotovoltaicos hasta un pequeño módulo que coloquemos en el tejado de nuestra casa para así poder aligerar y descarbonizar ligeramente nuestra factura de la luz. Así que todos son ventajas. Además, estos pequeños paneles solares sí que tienen unas baterías para poder almacenar energía cuando no se necesite y posteriormente utilizar esa energía almacenada en la batería cuando, por ejemplo, de noche no haya luz del sol pero necesitamos energía. Y aquí, a pesar de esto, otro argumento en contra de las energías renovables es esto, que probablemente muchas veces no haya sol, no haya viento o no haya agua disponible en los embalses. Pero aquí me gustaría hacer una reflexión, y es que no es muy difícil que no llueva, no haga sol y no haga viento a la vez de un día. Pero bien, reflexiones aparte, pasemos con el último tipo de energía renovable que vamos a ver, y es la energía solar térmica, responsable del 5% de la generación actual de energía en un día del mix energético español. Bien, esta energía se basa en absorber la energía térmica del sol, concentrarla en un punto y calentar agua. Calentar agua para o bien generar agua caliente pues para la calefacción o demás, o bien transformarla en vapor, mover una turbina y generar electricidad, que es el caso que os acabo de poner de ese 5%. Bien, como no puede ser de otra manera, es otra fuente de energía totalmente limpia y renovable, pero sorprendentemente poco explotada en España, que como ya os dije, estamos considerados por Europa como el país del sol y aprovechamos bastante poco la energía del sol. Ahora vamos con las conclusiones. Y es que la principal conclusión es que necesitamos deshacernos del petróleo, pero esto no lo digo yo, es algo que todo el mundo sabemos. La movilidad y la industria del automóvil, hablo de movilidad también el transporte marítimo, los aviones y demás, tienen que empezar a decir adiós al oro negro, pero desgraciadamente no es una tarea sencilla. Bien, la alternativa más lógica, por lo menos en la industria del automóvil, que es la que a nosotros nos interesa, parece la electrificación, pero para llevarla a cabo se necesitan importantes cambios, se necesitan importantes avances en las baterías, en las infraestructuras y en la producción de electricidad. Bien, las baterías y las infraestructuras son principalmente problema de las marcas, pero el último es un problema más general que nos incumbe a todos, y que es la producción de energía, para lo cual necesitamos un plan de transición energética urgente en el cual empecemos a descarbonizar nuestra producción de energía eliminando las centrales de ciclo combinado de gas natural, las centrales térmicas, y centrándonos en que las energías renovables tomen parte fundamental y donde esté presente la energía nuclear como fuente de energía de base. El principal problema, y aun teniendo la energía nuclear, es que las energías renovables no producen electricidad siempre cuando queremos y en el momento en el que queremos, sino que lo producen cuando hay sol, cuando hay viento y cuando hay agua, que generalmente la suele haber. Bien, para subsanar este problema necesitamos unos acumuladores de energía que nos permitan almacenar la energía renovable cuando estemos produciendo más de la que demandamos, y que nos permita soltar energía a la red cuando demandemos más de la que estemos produciendo. Así, una vez que tengamos todos estos avances, podremos tener una producción de energía totalmente limpia, y así el coche eléctrico será la solución total. Bueno, hasta aquí este vídeo de opinión de hoy. Espero que os haya resultado interesante, espero que os haya gustado mucho. Y solo me queda deciros, bueno, sí, que le deis a me gusta, la campanita, dejéis un comentario y demás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros.